Ahora procedo a aperturar la sala para que ingresen nuestros invitados. Muy bien. Yo se lo mandé y se logró conectar con el que yo le envié. Exacto, Jovita, si eso era lo que había que hacer, hombre. Pero bueno, ya estuvo, muchas gracias. Bueno, ya vieron, solo que le cambie nombre. Mis amigos, estamos en vivo y listos, transmitiendo en directo. Estamos en vivo, jóvenes. Tienes que dar la manguerita, no tienes que estar quieta. Es todo suyo el evento. No me muero, espérate. Espérame, me muero. Espérame, el mío, el regreso. Andate con el camión. ¿Es la Fernanda? ¿Ah? ¿Es la Fernanda? Sí. Dile que me calma. Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan esta noche. Voy a comenzar agradeciéndole a los expositores. Hoy tenemos un panel de lujo que ya ustedes tendrán el gusto de conocer sus nombres, su experiencia y su largo andar por el sistema educativo. Gracias de antemano por estar con nosotros. A los compañeros de la Comisión Intersectorial de Educación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a los compañeros que nos acompañan en la comunidad educativa GT. Por supuesto, a todos ustedes que están por 10ª vez con nosotros de una noche de un miércoles intentando aprender sobre este tema tan importante que nos tomó por sorpresa, dicen algunos, que nos tomó por ritmo de la naturaleza, dicen otros, y sea cual sea la significancia que nosotros le demos, pues había que hacer la tarea que un docente hace, que es llevar a sus alumnos de la mejor manera posible lo que él hace también, sus enseñanzas. Gracias por acompañarnos. Hoy tocamos un tema muy especial, que es el tema de los escenarios posibles a nuestro retorno en el sistema educativo. No vamos a hablar de fechas, porque nosotros no tenemos ninguna bola de billar, no somos oráculos del antiguo Egipto, donde podemos vaticinar una fecha. No vamos a hablar de fechas, vamos a hablar de circunstancias, de escenarios, de experiencias y de cosas que todos nosotros podemos hacer desde nuestro lugar como docentes, como administradores, como directores o como gente que nos dedicamos al sistema educativo. Sabemos que hay circunstancias que no podemos controlar. Va a haber circunstancias físicas que no van a estar a la altura de lo que necesitamos para atender a la pandemia. En algunos lugares falta de agua, en otros lugares no hay baños adecuados, va a haber falta de jabón, va a haber falta de tantas cosas que nosotros los docentes tendremos que ingeniarnos, como pasar por ellas y hacer la tarea más importante, que es seguir enseñando. Esa es la razón por la que hemos invitado a un experto por nivel para que nos aclare en un tiempo razonable, exageradamente corto para la experiencia que ellos tienen, qué es lo que piensa, cuáles son sus grandes lineamientos generales y cuáles son sus consejos para nosotros como docentes. Gracias al doctor Bienvenido Argueta, gracias al licenciado Oscar Umaña, a la licenciada María Lorraine Reichenbach y por supuesto a nuestro querido amigo el doctor Bayardo Mejía por aceptar este reto. Por favor, la sensatez debe tomar el lugar que perdió en la sociedad y debemos permitir que el sentido común vuelva a ser el más común de los sentidos. Cuídense, hay muchas cosas que podemos hacer guardando las normas para mantenernos sanos y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Un abrazo fraternal a todos los que nos acompañan y un estrechón de manos a quienes hoy nos compartirán sus experiencias. Dejo a ustedes a Diana Brown, que será la moderadora en este foro. Gracias, feliz noche.
Muchas gracias, José, por la introducción. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en la noche. Nuestro 10º webinar. Aquí termina este primer círculo, pero no terminan los webinars. Vamos a continuar y más adelante vamos a estar socializando cómo va a ser la actividad que continúe después. Como integrante, como mis compañeros de la comunidad educativa GT, la Comisión Intersectorial de Educación de CONCYT, para mí es un honor poderles presentar las hojas de vida de una manera muy breve y muy resumidas de nuestros 4 expertos. Obviamente yo les pedí que hicieran un resumen de todo lo que es su experiencia, pero me mandaron tan pequeño el resumen que me da muchísima pena, pero yo se los voy a compartir porque son ampliamente conocidos en nuestro ambiente educativo, que realmente todos nos conocemos de una manera u otra, y es un gusto poder compartir, primero escuchar sus experiencias, sus puntos de vista, y realmente entre todos buscar una solución a lo que es ya el futuro para nuestro sistema educativo. Como decía José, nosotros lo dividimos en 4 niveles. En el nivel de educación inicial y preprimaria, nuestro experto es el doctor Bienvenido Argueta. Su formación académica es un doctor en educación con especialidad en currículo y estudios interculturales, graduado de la Universidad de Ohio, Estados Unidos. Goza de una maestría en educación con mención en currículo y evaluación por la Universidad del Valle de Guatemala. Licenciado en filosofía y estudios de derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido responsable de diseños curriculares y propuestas de reformas en diversos niveles educativos, así como en diferentes universidades de Guatemala y del extranjero. Responsable del proceso de diálogos y consensos para la reforma educativa de Guatemala, fundador y director del Sistema Nacional de Mejoramiento de los Recursos Humanos y Adecuación Curricular CIMAC. Director del Departamento de Educación de la Universidad Rafael Landívar, director del Departamento de Filosofía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesor e investigador en varias universidades del país. Participaciones en congresos y seminarios representando a Guatemala en 2 de las 3 conferencias mundiales de educación y en más de 600 congresos y seminarios. Luego enseguida seguiremos con lo que es el nivel de primaria con el licenciado Oscar González Umaña. El licenciado González tiene una licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación, pero su base es maestro de educación primaria. Ahí empezó lo que es su experiencia en las aulas. Tiene desde el 1995 hasta el 2019 experiencia en todos los niveles en el Ministerio de Educación. Y fue también director departamental de educación en varias direcciones departamentales, coordinador nacional de becas y subvenciones, dirección de planificación en Mineduc. Además, director ejecutivo de la Dirección Departamental de Educación de Guatemala y subdirector ejecutivo soporte, monitoreo y evaluación. Es docente universitario en UPANA y en la Universidad Rafael Landívar. Para el nivel de medio es básicos y diversificado, contamos con el aporte y el acompañamiento de la licenciada María Lorraine Reichenbach de Morales. Ella es licenciada en psicología, es la directora general del Colegio Suizo Americano, facilitadora interna de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, facilitadora de la Academia de Formación para Directores, diplomado en alta dirección educativa de INCAE, ha sido invitada a diversas conferencias educativas, congresos, programas de radio y de televisión. Cree firmemente en la importancia de la educación y la familia, sobre todas las cosas para el desarrollo del país. 24 años de experiencia en el campo educativo. Y el último, pero no por ser el menos apreciado, es el doctor Bayardo Mejía, profesor especializado en matemática y física, licenciado en educación para las ciencias, maestría en evaluación e investigación educativa, profesor activo en matemática y estadística para Universidad del Valle, Universidad Galileo.
Él nos estará comentando sobre las experiencias y las visiones del nivel universitario. La dinámica es la siguiente. Cada expositor tendrá 10 minutos para exponer con total y absoluta libertad de lo que es su visión para el futuro. Después de cada intervención, habrá un periodo de preguntas que la comisión ha desarrollado para que pueden contestar, y si algo viene dentro de la asistencia de las personas que lo están compartiendo con nosotros, lo pueden poner en el chat y hay una persona que los va a unir en una pregunta marco para que en un momento dado se dirige la pregunta a un experto, pero que haya un intercambio entre todos para la riqueza de todos los que estamos aquí presentes. Así será la dinámica de hoy. Entonces me da muchísimo gusto dar la palabra en primera instancia al doctor Bienvenido Argueta. Bienvenido. Bienvenido. No se oye. Tu micrófono, bienvenido. Sí, buenas noches. Es un placer poder compartir con todos ustedes. No sé si me pueden permitir compartir pantalla para poner una presentación. Se los voy a agradecer. Me han contado de que ustedes han participado en varios webinars y que les ha ido interesando el tema de educación. Es apasionante. Yo creo que todo educador es apasionado por excelencia. Básicamente, yo lo que quería conversar con ustedes es sobre algunos aspectos muy básicos por los 10 minutos que tenemos. Básicamente, nosotros vemos quiénes están afectados por este confinamiento. Hasta hace poco se calculaba más de 1.600 millones de estudiantes que representaban el 92% a nivel mundial en 192 países donde se había suspendido las clases. En el caso de Guatemala, son aproximadamente 4.466.000. De estos, nosotros observamos que la mayoría son del nivel primario, que son 2.338.000, y de la preprimaria, que es de lo que me voy a ocupar, son 589.593, ciclo básico 731.000, ciclo diversificado aproximadamente 400.000 y a nivel universitario aproximadamente también 390.000, de los cuales la mitad son de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es decir, desafortunadamente, y la incertidumbre nos ha agobiado a todos, ¿no? En términos de los datos de los profesores, nosotros vemos que lo que es la preprimaria aproximadamente afecta a 50.000 maestros. Lo que es primaria, que es nuestro mayor nivel, son casi 118.000. Primaria adultos, 1.218. El ciclo básico, 65.000. El nivel medio, 53.000. Y los datos de profesores universitarios solo tenemos de la Universidad de San Carlos, que son aproximadamente 12.000 docentes. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Nosotros vemos de que básicamente podemos ver tres aspectos básicos. Colegios privados con cuotas altas y que siguen un calendario escolar de Estados Unidos, que ellos prácticamente les afectó 2 meses esta situación. Ellos desarrollaron prácticamente sus propias planificaciones curriculares y ahora están invirtiendo en un nuevo ciclo con plataformas como Blackboard o Tender Learning, que digamos, el Estado no está en capacidad de invertir para las escuelas públicas. Hay otros colegios con cuotas para clase media y media alta que básicamente lo que ellos han elaborado son guías específicas de trabajo. En algunos casos tratan de repetir lo que es la clase presencial y utilizan plataformas como Zoom, Google Meet o WhatsApp. En el caso de las escuelas públicas, básicamente en su mayoría son hojas de trabajo semanales o quincenales que se les entregan a los padres de familia cuando les llevan, digamos, todo lo que es la dotación de alimentos que está haciendo el Estado, clases por TV, que es un programa que implementó el Ministerio de Educación, pero que, digamos, no tiene una secuencia específica por grado, sino, digamos, lo que va avanzando es para todos los grados, desde la preprimaria hasta el ciclo diversificado. Hemos encontrado que hay profesores que a través del WhatsApp distribuyen tareas para los estudiantes y, digamos, también hay guías de trabajo. La TV ha experimentado récords de audiencia.
en el horario prime time y ahora se ha señalado, de acuerdo a las investigaciones, que de 1 hora y media promedio por familia que veía televisión, ahora son casi 8 horas. No obstante, la mayor parte del tiempo no es que efectivamente se esté dando en educación. En términos de la preprimaria, nosotros vemos que, según algunos profesores, desafortunadamente más de la mitad de la población escolar ha abandonado la escuela. Ya nosotros teníamos un déficit de aproximadamente un 40% de atención de la preprimaria, que es esencial en términos del aprendizaje por las implicaciones que tienen aprendizajes posteriores y el éxito escolar de la primaria, pero fundamentalmente también por los aprendizajes propios de los niños y las niñas en estos niveles. Y nosotros sabemos que para el 2030 se esperaba que todos los niños, sin excepción, tuvieran este ejercicio del derecho fundamental de la preprimaria. En el caso del CNB señala de que el niño y la niña en este nivel se reconocen como seres de identidad personal y como sujetos sociales y que tienen una doble finalidad, la socialización del ser humano y la estimulación de los procesos evolutivos. Ahora, esto también es esencial señalarlo, porque además establecían como áreas de desarrollo lo que son destrezas de aprendizaje, comunicación y lenguaje, medio social y natural, expresión artística, educación física. Sin embargo, digamos que el retorno es inevitable, particularmente para las poblaciones más pobres del país, considerando de que entre más tiempo están fuera de la escuela, más los padres tienden a retirar a sus hijos. Y esto también es como consecuencia de que la preprimaria muchas veces no es visto como algo esencial en el aprendizaje, no obstante lo es, porque las investigaciones lo que muestran es de que un niño que regularmente va a la preprimaria tiene éxito escolar posteriormente en los primeros grados. Por otra parte, también en otros niveles, también digamos que la insistencia es por parte de distintos actores de que disminuyen los ámbitos, por ejemplo, de embarazo y otro tipo de manifestaciones o de vínculo con la violencia si son jóvenes, pero en la preprimaria es esencialmente una dinámica donde la mejor inversión a efectos de poder plantear digamos, la reducción de la pobreza en muchos países, curiosamente, está en la inversión de lo que es la educación inicial y la preprimaria. Uno de los problemas esenciales que va a haber si se reabre es que vamos a hacer, por ejemplo, con niños tan pequeños y niñas tan pequeñas que regularmente tienden a un acercamiento humano. Y en ese sentido, digamos que el distanciamiento social va a ser sumamente complejo, pero no imposible, particularmente con niños pequeños. Y hay una serie de cuestiones que vamos a conversar brevemente, pero lo que yo quería insistirles es esto. Generalmente, cuando hay grandes tragedias o han existido tragedias en el país, los maestros han sabido responder. Los maestros son un factor esencial de cambio y han respondido de manera positiva. Y esto han habido terremotos en el país, han habido otras pandemias que afectaron tremendamente al país, pero los maestros han sabido cómo sortear esto y yo creo que podemos sortearlo. Ahora, esto también puede ser, yo les recomendaría a ustedes que pudieran ver el marco para la reapertura de las escuelas que acaba de sacar la UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y el PMA, y que ellos lo que señalan son 4 aspectos o 6 aspectos fundamentales, lo que son las operaciones seguras, el aprendizaje, la inclusión de los más marginados, bienestar y protección, políticas y financiamiento en 3 momentos específicos. Uno antes, uno previo a abrir las escuelas y cuando ya están abiertas. Y uno de los aspectos esenciales que nosotros observamos es, por ejemplo, toda la parte de lo que son políticas, planes, procedimientos claros, el financiamiento, dónde va a salir, y directrices claras, además de la apertura por etapas. Sin embargo, digamos que toda la parte de higiene es esencial, toda la parte de agua y saneamiento es algo esencial. Pero en términos de maestros, lo que se hablan son de algunos aspectos específicos y yo quería señalar por lo menos 4 aspectos esenciales. Uno es, ¿qué vamos a hacer con aquellos niños que se ausentaron y vuelven a ingresar? Definitivamente, el sistema educativo ahora está muy centrado en una calidad supuesta sobre la base de exámenes. Y el problema no es ese. El problema ahora va a ser diagnosticar
una evaluación diagnóstica, pero con la finalidad de poder sustentar planes que vengan a mejorar las condiciones o nivelar a los estudiantes. No se trata de decir ellos reprobaron o aprobaron, sino más bien cómo le ofrecemos las condiciones de aquellos aprendizajes a los niños. 1. 2. El otro elemento esencial es qué es lo esencial del aprendizaje. Y en ese sentido poder establecer planes específicos. El tercer elemento es de que pueden haber, digamos, estrategias como dividir los grupos. Es decir, que un grupo, digamos, grupos como son 5 días de clase, poder planificar más bien los 10 días y que 5 días vayan un grupo y 5 días otro grupo, dividiéndolos por la mitad. Esto acompañado también con lo que serían algunos escenarios de educación a distancia, porque van a tener mayores facilidades para darle una continuidad a los aprendizajes específicos que tengan los estudiantes. Yo lo que quería señalarles a todos ustedes es esto. Yo creo que los maestros están en las condiciones efectivas de poder contribuir. Ahora bien, también hay limitaciones, porque hay en algunos contextos en los cuales hay una cantidad de niños impresionantes, muchas de las preprimarias se están compartiendo con las primarias y digamos que tiene que haber un plan que no solo es de la escuela preprimaria, sino es del conjunto de la escuela donde está vinculado lo que es la escuela primaria con la escuela preprimaria. Por otra parte, yo sí creo que también se demanda que las propias escuelas traten de prepararse y de capacitarse como docentes para efecto de poder cumplir planes de escuela, porque no son planes específicos de maestros como tales, sino los maestros tienen que reunirse con sus directores y poder establecer también mecanismos específicos de cómo van a garantizar la evaluación de los indicadores de salud por estudiantes, poder también tener condiciones de cómo garantizar lo que es la desinfección de la escuela misma y ciertos aspectos esenciales que ustedes pueden tener a través de documentos como el que yo señalé y que están abiertos a la web y que son gratis estos documentos. Yo tengo fe en ustedes como maestros y sé que vamos a salir adelante. Muchas gracias. Diana no se le escucha porque tiene apagado el micrófono. Muchas gracias, muy bien. Sí, cabal, respetando todo lo que es el silencio. Muchas gracias por excelente uso del tiempo, bienvenido, muchísimas gracias y por todos los pensamientos que, wow, muy bien, muchas gracias. Licenciado González. Muchas gracias, licenciada Diana. Buenas noches para todos y para todas, y es un gusto poder estar compartiendo esta noche con ustedes. Voy a hacer un pequeño resumen y tratar de ser breve, pero un poquito convincente en cuanto al escenario que desde mi punto de vista podría ser pues uno de los que se pueden utilizar a la hora de que eventualmente se dé ese retorno a las clases, ¿verdad? Ustedes. Yo, como recordando un poco de cosas que nosotros ya conocemos y conocemos muy bien, hablar del sector de educación, del sistema educativo, en términos generales, recuérdense que tenemos, ese sistema está dividido en sectores. Hay un público, hay un privado, hay un cooperativo y por ahí un sector municipal que está como que cobrando un poco de fuerza. Sin embargo, la ley de educación no lo contempla, pero se ha trabajado. Recordándoles también que tenemos las áreas, está el área urbana y el área rural, y a esto hay que ponerle un poquito de asunto, porque nos vamos a encontrar con el tema del área urbana, que las condiciones son un poquito adversas, y puede ser que en el área rural nos encontremos con comunidades del área rural que tienen mejores condiciones también, pero bueno, solo es como un recordatorio. Esto nos lleva un poquito a hablar de la población estudiantil que se atiende. El doctor Bienvenido ya mencionaba las cantidades de estudiantes y los porcentajes que esto representa. Es muy variada.
La población estudiantil es muy variada entre los sectores y entre las áreas. Esto lo traslado yo a las posibilidades que tiene la población para poder acceder a la conectividad como hasta ahora se ha estado haciendo. Recordemos que hay población que tiene una alta capacidad para tener conectividad, el uso de las herramientas. Hay una población que tiene media posibilidad y hay una población que tiene nula la posibilidad de esta situación. Haciendo ese pequeño esbozo y esa pequeña presentación de lo que realmente está legislado dentro de la Ley de Educación Nacional, me permito presentar una propuesta de escenarios que se puedan dar, que básicamente es una sugerencia que a mí se me ocurre, conociendo un tanto el país, conociendo un tanto el nivel de educación primaria, que básicamente es el que tiene mayor cobertura a nivel nacional. Ideal el escenario es, pues, para evitar una serie de cuestiones en cuanto a la salud, pues el escenario virtual, ¿verdad? Ustedes. Sin embargo, para desarrollar ese escenario virtual, los centros educativos del sector que sea, del área que sea, deben de contar con una plataforma pues súper perfecta, porque eso implicaría que el docente tendría que diseñar un curso en la plataforma, trabajar tareas en la plataforma y tener reuniones virtuales con los estudiantes, lo cual también implica dar una formación a los docentes, que muchos ya han hecho una autoformación y que muy bien por ellos han querido rescatar bastante de lo que pues la situación nos ha llevado, y también hacer una formación para estudiantes, pero más también una formación para padres de familia, porque esto implica también mucha participación de los padres de familia. Ese es el escenario ideal. Sin embargo, yo me atrevo a sugerir el siguiente escenario, un escenario presencial. Pero ¿cuál es el escenario presencial que yo propongo para la educación primaria? El doctor Bienvenido mencionaba hace un rato la división de grupos. Y hacia eso voy enfocado con el escenario que yo propongo. Independientemente de la cantidad de estudiantes que tenga el centro educativo en términos generales, ahí lo vamos a partir por grados, ¿verdad? Ya sabemos que inicialmente tenemos que partirlo por grados. Yo propongo y sugiero que cuando hagamos la división por grados, el maestro podría atender a los chicos por grupos partiendo del día lunes, el día martes y el día miércoles. Es decir, si un grado X de la escuela primaria tiene 30 alumnos, que es más o menos donde oscila, estamos hablando de que el maestro va a atender 10 alumnos el lunes, 10 el martes y 10 el miércoles. Eso implica que ese día el maestro tendría que explicar contenido, tendría que asignar tareas, ¿verdad? Así el martes, así el miércoles. De manera que el día jueves y el día viernes a este maestro le quedaría para preparar las tareas de la siguiente semana. Y la siguiente semana, el día lunes, el grupo del día lunes, recibirle las tareas, explicarle el contenido de la semana, volver a asignar tareas. Y jueves y viernes calificar y hacer todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Yo hacía un ensayo con una escuela que tenga 500 o un centro educativo de cualquier sector que tenga 500 estudiantes. Por día, esa escuela tendría que atender 166. Creo que si el centro educativo tiene 500 estudiantes, obviamente goza de unas instalaciones, una infraestructura bastante amplia. De manera que mi propuesta es que esas clases puedan ser presenciales, porque de hecho, a medida que la presencialidad se ausente, muchos niños también se están ausentando. Y muchos niños están siendo ahora utilizados como instrumentos para los trabajos de campo. Y esto es un poquito, yo le diría, complicado, dadas las circunstancias de los niveles educativos de nuestro país. Entonces,
Si esto llegara a ser así, pues obviamente esto implica mucho control. Por lo tanto, yo me atrevo a sugerir que el ingreso de los estudiantes tendría que ser escalonado con espacios de 10 minutos. ¿Verdad? Los niños de primero a las 7:30, los de segundo a las 8:20 y así sucesivamente. La hora de receso que generalmente tenemos, que todos le llamamos recreo, no depender de un área común para todos los estudiantes, sino el mismo salón de clases, suspender la actividad, dedicarlo a descanso, a la refacción y todo lo demás dentro del mismo salón de clases, bajo la supervisión y la inspección del mismo maestro de grado, ¿verdad? Igualmente la salida de clases tendría que ser escalonados, esto con el fin de evitar la aglomeración, ¿verdad? Obviamente es necesario tomar las medidas que en ese sentido las autoridades de salud pues han dicho, ¿verdad? Hay mucha responsabilidad en el maestro, eso es obvio, para poderlas cumplir, ¿verdad? Trabajar con el distanciamiento, evitar las aglomeraciones, el lavado y la desinfección como lo proponen. Yo sé que hay carencia, ya lo decía el doctor al inicio, pero algo hay que hacer en función de eso. Y por supuesto el uso de la mascarilla que está cumpliendo todas esas normas, ¿verdad? Entonces, yo me atrevo a sugerir ese escenario. Yo sé que la virtualidad es como que lo ideal, pero para eso hay que hacer una inversión. Y esa inversión, pues obviamente ya sabemos de dónde y cómo tiene que salir, ¿verdad? Por lo tanto, yo concluyo en de que la forma presencial o semipresencial al final de cuentas es lo que podría manejarse desde ese punto de vista. Repito, dividir el grado en 3 grupos para atender lunes, martes y miércoles por grupos, y día jueves y viernes el docente se dedicaría a revisar tareas, calificar tareas y a preparar tareas para la siguiente semana, con los debidos controles y con la debida los cuidados que tienen que llevarse para que se evite todo tipo de contaminación al final de cuentas. Yo quise ser un poco más práctico, presentando un escenario, haciendo un esbozo de lo que la ley nos permite, y por supuesto, el doctor Bienvenido, con los datos estadísticos que nos presentan, pues yo creo que encajamos en el hecho de que esos son los números, y estas son las posibilidades que se dan para que podamos aperturar en un momento el sistema desde el punto de vista presencial. Diana, muchas gracias por el tiempo. Me da mucho gusto saludar a todos los que tienen la oportunidad de escucharnos el día de hoy. ¿Verdad? Al final de cuentas son propuestas y el día de mañana pues puedan servirnos para ponerlas en práctica y población estudiantil y beneficiar que el sistema educativo en términos generales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado González, por ponernos en la realidad. En la realidad, digo, como bien lo dijo usted, un esbozo de la realidad y lo que son las experiencias suyas en el campo y todos los diferentes aspectos que tenemos que tener muy presentes a la hora de una apertura. Muchísimas gracias. Pasamos entonces con la licenciada María Lorraine Reichenbach para nivel medio. Adelante. Gracias, buenas noches a todos. Gusto de saludarlos por este medio. Bueno, yo les voy a compartir un poquito sobre algunas ideas de estrategias para el regreso a clases del nivel medio y diversificado, pero creo que son aplicables a cualquier nivel que nosotros pudiéramos estar visualizando. Pues primero que nada, ¿verdad? Creo que es bien importante que nos situemos en la realidad que estamos viviendo, sin perder de vista lo que viene más adelante, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que ahorita estamos de alguna forma viviendo una realidad que está sofocando muchas veces hasta las buenas ideas que pudiéramos tener. Entonces, pues la realidad que enfrentamos, ¿cuál es? Es que este año definitivo no regresamos a clases presenciales. El ciclo escolar del 2021 se visualiza como un ciclo escolar irregular, ¿verdad? Se plantea que puede ser que arranquemos también de la forma en la que estamos finalizando este ciclo y probablemente varios meses del ciclo escolar continúen así.
Otra realidad fuerte es que la comunidad educativa está agotada, ¿verdad? Por el cambio de sistema que nosotros hemos tenido. Entonces nos encontramos con docentes que están cansados, directores agobiados, padres de familia también. Es importante encontrar la forma de renovar y de reenfocarnos a la realidad que estamos viviendo. Tenemos padres de familia con crisis económicas fuertes, crisis existenciales, le puse yo, ¿verdad? Tal vez eso es muy profundo ponerlo, pero ante la permanencia de los hijos en casa y este juego de perdí mi trabajo, tengo los niños en casa, no pueden ir a la escuela, no pueden ir a estudiar. Entonces eso genera una tensión psicológica y emocional muchísimo más fuerte. Tenemos docentes, ¿verdad? Que están siendo movidos a una realidad diferente, que están expuestos también al hogar de cada uno de sus alumnos, muchísimo más que lo que sucedía antes, y sobre todo un panorama de incertidumbre, ¿verdad? Nos enfrentamos a algo desconocido, sabemos que en educación regularmente todo es muy cíclico, ¿verdad? Tenemos bastante orden y mucha cadencia en lo que va sucediendo, y ahorita eso se rompió. Entonces, mi sugerencia acá es la importancia de movernos a lo que sí podemos controlar, ¿verdad? Tenemos una parte acá que está en color amarillo, que es todo lo que nos preocupa, todo lo que no podemos controlar. Y mi invitación es a que nos podamos centrar en este círculo del centro, que es lo que sí podemos controlar. ¿Qué sí podemos controlar? El tiempo que tenemos para prepararnos. Este ciclo escolar fue, digamos que con paracaídas, con hoyitos, nos tiraron y no sabíamos bien cómo caer, pero ahora para el siguiente ciclo escolar tenemos tiempo para prepararnos. Ya tenemos una curva de aprendizaje en nuestras comunidades. Los educadores, ya lo decían las personas que hablaron antes, ¿verdad? Han mostrado su capacidad y siempre han salido a batallar de una forma excelente, ¿verdad? Así que eso es algo sumamente positivo. Y algo que también podemos controlar es la organización de los centros educativos, de los lugares donde nosotros estamos trabajando. Sí podemos tener influencia sobre eso. Entonces aquí lo que sucede es que si nosotros nos enfocamos en esta parte, nuestra preocupación tiende a disminuir psicológica y emocionalmente hablando. Eso es lo que sucede porque estamos tomando control de lo que sí podemos controlar. Entonces yo traigo 4 sugerencias para seguir en este camino, ¿verdad? Que van hacia estos puntos: diagnóstico de realidad, evaluación de programas, evaluación de distintos escenarios y sobre todo el tema último de elaborar y socializar procesos. Entonces, en el primer punto, que es hacer el diagnóstico, bien lo hablábamos acá, que hay colegios, ¿verdad? En las estadísticas también que vimos, de muchos estilos, de muchas modalidades, en diferentes localidades. Entonces, un diagnóstico importante es saber cuál es la infraestructura que tenemos y cuál es la realidad en la que está viviendo cada uno de nuestros centros educativos. No podemos pensar o sugerir en una solución que sea nacional, que la misma receta vaya a funcionar para todos los centros educativos, porque cada uno tiene sus particularidades muy propias. Entonces, saber con qué contamos y centrarnos en lo que sí podemos nosotros influir sobre ese tema de infraestructura. El segundo aspecto que es muy importante es el tema del capital humano, ¿verdad? El equipo de cada uno de los centros escolares, de los centros educativos, es clave para el desarrollo que nosotros vayamos a poder tener del regreso a clases de forma efectiva. Lo otro es hacer un diagnóstico sobre el clima de padres, maestros y alumnos. Cada comunidad tiene su propio clima, tiene su propia forma de sentir el trabajo que hacen. Y nuestras soluciones deben ir enfocadas a algo que haga sentido a cada uno de los lugares donde nosotros estamos trabajando. Podemos tomar muy buenas ideas de otros lugares, pero siempre es importante contextualizar a lo que nuestro centro educativo necesita y le va a funcionar y le va a hacer sentido. Y el otro aspecto es determinar los procesos que nos van a permitir garantizar lo básico para un regreso a clases, un regreso presencial o semipresencial, que es el lavado de manos, distanciamiento social, protocolos de desinfección, distribución de espacios y sobre todo un desarrollo de una responsabilidad personal y de un buen uso de la independencia. Creo que es muy importante que en nuestros centros educativos nosotros lancemos constantemente este mensaje, que la solución para tener un efectivo regreso a clases está en las manos de cada uno de los que formamos parte de esa comunidad.
por supuesto, apegados a la normativa de los semáforos y al momento idóneo en el que podamos regresar, pero cada uno de los miembros de la comunidad es clave para poder tener un buen desarrollo. Luego, el segundo aspecto es evaluar los programas y priorizar el desarrollo de competencias claves. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a priorizar? ¿Cómo lo vamos a priorizar? ¿Y por qué lo vamos a priorizar? Todo ese análisis educativo, académico, curricular que nosotros necesitamos hacer es importante para cada centro escolar. Algo que es importante no perder de vista es recordar que el alumno es el centro del proceso. Entonces, buscar que las decisiones que tomemos como centros educativos estén realmente enfocadas en proveer de lo mejor a los estudiantes que nosotros tenemos de acuerdo al centro escolar en el que nosotros estemos desempeñando. Otro aspecto importante es clarificar las expectativas a la comunidad. Sabemos que ahorita toda la población alrededor del mundo, ¿verdad? Esto no es algo que solo aquí esté pasando. Tenemos muchas dudas de qué puede pasar, cómo vamos a regresar, mucha incertidumbre. Entonces, al momento que el centro escolar ya tenga diseñado algún plan de respuesta, es importante clarificar estas expectativas, ¿verdad? Saber que no vamos a regresar de forma regular como estábamos acostumbrados y que la comunidad lo sepa, ¿verdad? Eso da mucha tranquilidad también a la comunidad en general. Y otro aspecto también es aprender a filtrar la información que sea verdadera, científica y clara. Nuestros estudiantes, sobre todo jóvenes del nivel medio y diversificado, tienen muchísimo contacto con todos los medios digitales, ¿verdad? O los medios impresos también, donde podemos leer mucha información. Y también es responsabilidad del colegio que nosotros los ayudemos, ¿verdad? Y los ayudemos a enfocarse en toda esta información que es verdadera y que nos va a enfocar hacia encontrar soluciones, ¿verdad? Para no ahogarnos en un sistema de información que pudiera de alguna forma no facilitar el proceso de integrarnos más adelante a un sistema presencial o semipresencial, ¿verdad? Entonces, eso con respecto a la evaluación de prioridades. Cuando nosotros hablamos de diversos escenarios, hay muchos puntos que se deben analizar. Yo por cuestión del tiempo ahí pues tenemos que correr un poquito, pero algo importante es primero entender que no existe una única solución, ¿verdad? Creo que es importante que cada uno de nosotros desde nuestra propia trinchera podamos pensar en soluciones y no esperar que venga una receta que nos diga, bueno, los centros escolares tienen que hacer esto y esto y esto. Que busquemos toda esta información, ver este documento que hablaba el doctor Argueta, está súper bonito, muy robusto, muy completo. Es documentación que es importante que nosotros leamos y que la podamos contextualizar hacia el lugar donde nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Y entender que no existe una única solución. Algo que es definitivo es que sí necesitamos disminuir la cantidad de alumnos por salón y el intercambio entre grupos. Eso es un desafío, ¿verdad? Para algunos más que otros, ¿verdad? Sabemos que el licenciado González nos comentaba en una reunión, pues hay definitivamente centros escolares, escuelas, institutos que van a poder regresar antes porque tienen menos alumnos por salón. Hay otros que probablemente van a necesitar más adecuaciones porque son numerosos los estudiantes en sus aulas, pero debemos buscar disminuir esa cantidad. Evaluar diferentes escenarios como, por ejemplo, asistir 2 días de forma presencial y 3 días de forma virtual o a distancia por medio ya sea de plataformas, si el centro escolar las puede tener, o por medio de WhatsApp o por medio de guías, ¿verdad? Pero que sea esta educación a distancia. Tener opciones de aprendizaje sincrónico y asincrónico. Explorar el uso de estas herramientas y nuevas metodologías que nos permiten avanzar de una forma fluida. Algo importantísimo es la formación docente. El docente no estaba preparado para esto, así que necesitamos que los docentes puedan prepararse en cuanto a cómo poder ofrecer este tipo de educación diferente. Evaluar otro tipo de temas, ¿verdad? De acuerdo a la realidad de cada uno, si el transporte escolar, ¿verdad? Lo tenemos que tomar en cuenta, cómo van a llegar nuestros alumnos, si son buses o si es transporte público. Eso va a ser un desafío también. El tema de deporte, de arte, la convivencia social, que es muy importante para los adolescentes, cómo la vamos a poder proveer por medio de otros espacios. Áreas comunes de los docentes, ¿verdad? El docente debe también estar resguardado, no solamente los alumnos.
y pensar en formas de poder seccionar para que al momento de tener algún contagio, los centros escolares puedan tener cuarentenas parciales, porque hemos garantizado que los alumnos no están conviviendo unos con otros, al menos entre grados y secciones, por ejemplo. Y el último aspecto, elaborar y socializar procesos. Es importante hacer a nuestro equipo del centro escolar, del colegio, de la escuela, del instituto, parte de la búsqueda de las soluciones. Nadie más que quienes están trabajando dentro pueden entender cómo funciona la comunidad y pueden proveer de este tipo de soluciones. Comunicar de forma clara y eficiente, buscar adecuadas ayudas visuales, ¿verdad? Los seres humanos necesitamos tener claridad de comunicación, qué es lo que se espera, por qué se espera y qué es lo que yo tengo que hacer al momento de llegar a mi lugar de estudio. Y un aspecto importantísimo es no victimizar a los alumnos, a los padres de familia o a los docentes por la realidad que enfrentamos. A veces se escucha mucho que pobrecitos los niños, pobres los adolescentes, pobres los papás, pobres los maestros, y eso no nos trae nada positivo. Creo que todos estamos claros que es un desafío fuerte, pero es importante que esto podamos retomar cosas positivas, ¿verdad? Y eliminar de nuestro lenguaje esta victimización hacia la comunidad. Y pues por último, ¿verdad? El desarrollo de una responsabilidad personal con una conciencia colectiva es muy, muy importante. Apelar con los adolescentes, con los jóvenes y con los docentes, que cada uno de nosotros tiene un nivel de responsabilidad que va a permitir que la comunidad completa pueda tener un buen desarrollo. Esto no es algo que va a ser solo responsabilidad del director, solo del maestro, solo del alumno, de los padres de familia, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos apelar a esa responsabilidad personal para tener un mejor desarrollo colectivo y entender que todos somos parte de la solución, ¿verdad? Así que les deseo a todos mucho ánimo. Estamos ahí sí que todos metidos en esta misma tormenta, esperando encontrar las mejores respuestas, y estoy segurísima que los maestros pues han demostrado ser muy creativos y que encontraremos todos juntos una forma de poder salir adelante y de poder seguir formando a nuestros jóvenes. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María Lorena Reichenbach. Realmente nos has dado una visión muy humana, de tomar en consideración qué son los sentimientos y todas las emociones, y de verdad creo que lo más importante que tú nos has enfatizado fue la responsabilidad personal. Nosotros somos responsables por nosotros mismos y entonces esto también alcanza a quien tenemos a un lado. Muchísimas gracias. Doctor Bayardo Mejía. Bayardo, ¿no tienes puesto tu... La costumbre. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por permitirme estar acá. Decía que luego de escuchar a quienes me han antecedido en la palabra, hay mucha esperanza. En realidad, siente uno de que la cosa, aunque difícil, sí vamos a encontrar el camino. Sí van a haber soluciones apropiadas. Veo que quienes han expresado sus ideas en las distintas áreas han sido muy sólidas y sobre todo con señalamientos muy claros y muy concretos al respecto de qué es lo que podemos hacer. Y eso, créanme que muchísimas gracias como ciudadanos, sobre todo, ¿verdad? Y reconociendo las responsabilidades que ustedes tienen a los distintos niveles educativos y la influencia que también ustedes tienen, sabe uno entonces que hay gente que está verdaderamente trabajando y haciendo el esfuerzo enorme porque las cosas salgan lo mejor posible. Desde el punto de vista universitario, no se aleja mucho, desde luego, de lo que ustedes han planteado, pero de las primeras cosas que hay que ver y que tenemos que garantizar es el aspecto sanitario. Es decir, tenemos que garantizar que verdaderamente a la hora de volver haya siempre las posibilidades más mínimas, pero que son de vital importancia, como el que haya agua, que haya jabón y que hayan baños que estén debidamente higienizados, para garantizar en cierta medida, no en una medida total, el que podamos verdaderamente garantizar que no nos vamos a enfermar, que no va a ser una cuestión fácil. Creo que para bien, curiosamente, y ojalá que no me lo malinterpreten, pero que creo que para bien estamos metidos en un lío,
porque nos ha obligado verdaderamente a buscar una salida, a encontrar soluciones. Nos ha obligado a entender que no estábamos listos para este tipo de cuestiones que no nos imaginábamos. En el caso de la universidad, por ejemplo, una de las dificultades más serias ahorita, hay dos aspectos duros. Primero, el encontrar una fuerte cantidad de estudiantes que no tienen las condiciones y facilidades para establecer comunicación a través de los distintos instrumentos tecnológicos. Muchos estudiantes, la verdad es que no es fácil que tengan una computadora, y resulta que si tienen una computadora, es una computadora en casa que regularmente y debido a las circunstancias es compartida por 2 o 3 o 4 gentes. Eso ha ejercido presión para que quienes puedan de una manera u otra logren llevar instrumentos a su casa para poderlo hacer. Muchos maestros asisten a la universidad y ahora tienen pues doble trabajo, porque no es solo el atender a sus clases, sino es también atender a sus estudiantes y atender a sus hijos en la familia. Entonces eso ha generado también mucha dificultad para poder atender ellos a sus clases. Y obviamente, desde luego, para muchos, lo primordial es atender el trabajo, porque el peligro en el cual un buen número de guatemaltecos se encuentran de perder el trabajo es muy delicado, y están siempre muy atentos a eso. Y entonces el estudiar, pues empiezan como a hacerlo a un lado, no porque no quieran, no porque no le den la importancia necesaria, sino porque en realidad las circunstancias los han obligado a esto. Eso obliga a que las instituciones y sobre todo la universidad también busque otros mecanismos, no únicamente el tema virtual. Lo más poderoso ahorita es el tema virtual, definitivamente. Y si tenemos las condiciones tecnológicas y del hardware para poder asistir hasta donde podamos, desde luego que eso ha facilitado en ciertos sentidos, pero también los ha dificultado. Y tenemos que ver de qué manera, naturalmente, logramos que sean atendidos los estudiantes que no tengan las condiciones económicas, sobre todo para poder estar en la universidad. Es tan impresionante el hecho de que yo tengo un teléfono, pues sí tengo el teléfono, pero resulta que sí puedo pagar una cierta cantidad porque mi teléfono es tarjetero, pero ya recibir 5 clases ya representa un cierto gasto diario en el cual no estoy en condiciones de. O sea que tenemos que encontrar también un camino a través del cual poder facilitar de cierta forma y de la mejor manera posible el que tengan las condiciones tecnológicas para poderse comunicar con nosotros. Tenemos problemas muy delicados con el tema de los laboratorios. Los laboratorios son de vital importancia en muchas carreras. Los laboratorios son parte definitiva en la formación del profesional. Y el no asistir a los laboratorios pues ha colocado una situación muy delicada para quienes necesitan eso. Sobre todo quienes ejercen su EPS, todos los estudiantes de las escuelas de medicina, las escuelas de odontología, que tienen que tener una relación directa con gente y poder llevar a cabo este trabajo ha sido muy difícil. Y entonces estamos tratando de ver de manera casi que conjunta todas las universidades de buscar el camino que les permite, que nos permita tener laboratorios que de alguna manera puedan ser atendidos. Naturalmente que un estudiante va a tener que tener alrededor de 1,5 metros a 2 metros de radio de estar separado, y eso va a implicar naturalmente que en el laboratorio que antes atendía 30 estudiantes, ahora solo van a poder atender 10, y entonces va a pasar que los laboratorios van a tener que estar abiertos un gran tiempo, quizás 12 horas diarias y los 7 días de la semana. Esto implica siempre inversión. Esto implica inversión de infraestructura e inversión, desde luego, en personal, pero que va a haber necesidad de hacerlo para evitar en la medida de lo posible el rezago. Una cosa que es verdaderamente admirable ha sido la condición de la gran mayoría de los docentes. Estoy completamente de acuerdo en que los docentes han dado muestra de creatividad, han dado muestra de decisión
en que no podemos quedarnos atrás, en que no podemos dejar de llevar el conocimiento a los estudiantes, y han dado muestras de sacrificio y de buscar soluciones, y quienes no sabían mucho de educación virtual se han lanzado con mucha fuerza a utilizar los instrumentos necesarios. Ahora se ha popularizado que el Google Meet, que el Zoom, que todos estos instrumentos a través de los cuales podemos tener las reuniones, pero los maestros, afortunadamente, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría sí ha dado muestras de una decisión y de un compromiso, sobre todo al tema de la educación. De repente tenemos que usar de nuevo el correo. Los correos, tendremos que buscar los mecanismos a través de las organizaciones que tienen correos para poder enviarle a los estudiantes los trabajos y poder decidir de qué manera recibir los trabajos. La radio tiene que ser también otro mecanismo que debe de apoyarnos y que debemos de encontrar el camino a través de la cual podamos establecer esa comunicación para no permitir, desde luego, como insisto, en el tema del rezago. Una cosa que me parece muy interesante que menciona la licenciada Reichenbach y que creo que verdaderamente hay que ponerle atención es que debemos de hablar con honestidad y con sinceridad al respecto de la problemática que estamos viviendo, de las dificultades que tenemos y cómo verdaderamente todos nosotros vamos a participar en la solución de esas dificultades. Creo que cometemos realmente un gran error en no hablar con la gente con toda la claridad del caso, no asustarla. No espantarla con que pasa esto y pasa el otro, ni tampoco pobrecitos los fulanos y los menganos, pero sí insistir en la necesidad de que haya una comunicación abierta. Tenemos tal dificultad, no estamos en condiciones de poder tener una plataforma robusta, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conseguirla y cómo podemos participar? El escuchar nos da mucha fuerza el darnos cuenta de que todos o las grandes mayorías están como muy conscientes del problema. Hay dificultades de carácter económico. Las universidades privadas han perdido muchos estudiantes en las diferentes ramas. Una de las ramas más golpeadas en casi todas las universidades es el tema de educación. Es donde más ha habido abandono de estudiantes por las circunstancias del todo conocidas, y entonces tenemos que buscar también mecanismos que permitan brindar oportunidades de carácter económico para que puedan realmente regresar y buscar el mecanismo que lo fortalezca. Básicamente creo que es sobre lo que tenemos que insistir, por ejemplo, en las capacitaciones de los docentes que han estado siempre anuentes a poder asistir a todo aquello a lo que son llamados, porque yo también creo que va a ser muy difícil que volvamos este año. Y creo que en el año entrante vamos a tener que tener ofertas muy claramente establecidas de semipresencialidad. Tendremos que, otra cosa que creo que va a haber que hacer es ahora sí una readecuación, si cabe la expresión, una readecuación curricular, un reacomodo verdaderamente de contenidos, los acuerdos de cuáles son las habilidades que queremos desarrollar y cuáles son los instrumentos que van a ayudarnos a fortalecer el que se alcancen estas cosas. Creo que el tema de la virtualidad sí nos ayuda mucho al aprendizaje cooperativo. Sí ayuda enormemente a que los estudiantes tengan otros caminos para adquirir el conocimiento. Debemos de fortalecer el autoaprendizaje. Debemos de fortalecer a los autodidactas para que puedan encontrar en todas las fuentes de información existentes las mejores salidas para adquirir los conocimientos y sobre todo para reconocer cómo vamos a poder comunicarnos con los demás para que ese conocimiento también esté debidamente fortalecido y debidamente robustecido. El problema en el que hemos estado metidos, creo que no, de veras, pensémoslo bien, una readecuación curricular va a ser muy importante. Y la problemática social, humana, con la cual quiero cerrar, es indiscutible que estamos frente al problema, también alguien lo mencionó, las implicaciones que tiene tener a los hijos todo el tiempo, el reconocer que en la casa de repente
el matrimonio era de fin de semana. No, son señalamientos generales, por favor, pero que están causando problemas, o sea, de fin de semana. ¿Por qué? Porque el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes resulta que todos trabajan, todos esto, el otro. Total que en la mañanita nos vemos, en la noche nos vemos. Y apenas se medio compartía sábado y domingo. Ahora no. De repente resulta que el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes estamos constantemente discutiendo, constantemente interactuando, y los mismos estudiantes, los niños se sienten a veces como incómodos porque tampoco habían estado tanto tiempo en casa. Y entonces hay una serie de cuestiones que nos empujan también a reconocer que hemos sido tocados desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de condiciones y actitudes que necesitan forzosamente el que veamos hacia adentro de nosotros para volver también más fortalecidos y con más y mejores ideas para hacerle frente al mal. Es el momento en que la escuela debe de darle tremendamente soporte a los valores como la solidaridad y la tolerancia, que son dos aspectos fundamentales. Ahora es cuando verdaderamente podemos aprender lo que es ser solidario y lo que es ser verdaderamente estar apoyando a los demás, y sobre todo ser tolerante. Ahora es cuando varios de los valores que se establecían en los distintos currícula es una buena oportunidad de reconocerlos. Afortunadamente, como les digo, después de estar platicando acá con ustedes y por lo que he visto con muchos de mis colegas y los docentes, sé que no nos vamos a quedar atrás. Sé que sí vamos a salir un poco golpeados unos, otros más, quienes han perdido gente naturalmente, pero sí vamos a poder encontrar, y espero que nos podamos de nuevo estrechar la mano y darnos un abrazo para que verdaderamente eso que es parte de la cultura del guatemalteco y que le fue arrancado repentinamente ha sido muy, 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 muy curioso. Solo una anécdota chiquita. Un niño estaba feliz, me lo cuentan, un niño estaba feliz asistiendo a su colegio, a su escuela, feliz, y de repente ya no fue. Y entonces el niño sentía que él había hecho algo malo para que los papás ya no lo enviaran a la escuela. Y encima de eso, como la presión del trabajo empezó a hacerse muy fuerte, sobre todo al principio, el papá no le ponía mucha atención ni quería que estuviera muy cerca de él cuando él estaba trabajando en su computadora, y eso fortalecía más el hecho de que yo hice algo malo y por qué ya no me dejan ir a la escuela y ahora ni mi papá quiere estar conmigo porque platica, y ese tipo de cosas realmente son muy, muy de pegar. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, Bayardo. Realmente qué riqueza de conceptos, y si nos ponemos ahorita a revisar los apuntes, yo hice aquí apuntes de colores por todos lados, hay muchos temas en común. Definitivamente es patente en las 4 exposiciones lo que es la vocación y el compromiso docente, y que se han dado el esfuerzo sobrehumano para poder atender a lo que son los alumnos, sin duda alguna. Los planes de escuela, decía el doctor Argueta, hay que hacer una planificación no solo de una clase ni de un semestre, sino que un plan global, un plan ya con un futuro. Y eso sí se refleja en todo lo que han sido los comentarios, pues el esbozo de la realidad que nos dio el licenciado González, de que tenemos que poner los pies sobre la tierra y saber cuáles son los diferentes niveles y cuáles son las necesidades, cuáles son las carencias y con qué podemos contar. Y definitivamente, idealmente pudiera ser un entorno virtual, pero las condiciones no son exactamente ideales para eso. La licenciada Reichenbach nos recuerda que el fin y el cabo, el eje de lo que es el proceso es el niño y la familia que está en su entorno, y el mismo también docente que tenemos que ver como ser humano, no solo como una persona que es facilitador del conocimiento, sino que es una persona también que comparte. Y el clima que se proyecta tanto dentro del hogar, dentro del centro educativo, y el clima que nosotros como personas estamos proyectando. Y sobre todo, pues las expectativas, porque tenemos que tener expectativas reales, no expectativas de que son imposibles de cumplir. Y el doctor Bayardo Mejía nos recuerda que también en las universidades existen los mismos retos y las mismas carencias.
y sobre todo pues lo que es la facilidad que nosotros tenemos el privilegio de gozar de un dispositivo electrónico, un teléfono con la data suficiente para podernos comunicar y aprender y compartir nuestro conocimiento, no es de todo, no es de la mayoría de la población. El cambio curricular es importantísimo porque ahorita sí nos dimos cuenta que la educación hay que darle como si fuera, digámoslo coloquialmente, como ya está de moda hablar coloquialmente, darle vuelta al calcetín, pues hay que darle vuelta totalmente y ver otro tipo de modalidades, otro tipo de metodologías, ¿sí? Y sobre todo de una manera solidaria y con inclusión. Es de verdad una visión realista, una visión de reto, porque aquí lo que nos toca a nosotros adelante es como docentes y como personas que estamos involucrados desde la médula en la educación, no es una cosa fácil, pero si somos docentes de base de fondo de vocación, pues se va a lograr. Nosotros tenemos poco tiempo, sí queríamos darles un par de preguntitas con el deseo, como habíamos dicho en un inicio, que pudiera haber algún tipo de intercambio breve entre los cuatro, que sería de mucha riqueza para todos nosotros. Así es que vamos a compartirles una pregunta y vamos a ver cómo ustedes, estoy segura que van a estar de acuerdo en muchas cosas. El reto es diseñar por algo que no existía antes. Diseñar nuevos sistemas, nuevos currículos, y sobre todo con una limitación de la información. No sabemos todo lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos ideas, pero como bien mencionaban, que lo que María Loren creo que fue, de que hay mucha información falsa, entonces nos dejamos llevar. Entonces tenemos que tener esas expectativas de verdad realistas. Entonces, lo que es importante es un diseño. Es un diseño que tenga cierta reversibilidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que si en algún momento dado no sale como hubiéramos visto, tendría que haber otros escenarios. O sea, que construyamos y que pensemos con varios escenarios. El desarrollo de situaciones que pudiéramos implementar. En un diseño curricular, ¿qué podríamos hacer para unificar toda esa visión desde la etapa de preprimaria, primaria, media y llegando a la universidad, aprovechando este momento de creatividad, de innovación y de profundo cambio? El que quiera iniciar. Voy a iniciar yo para dar el empujón. Va. Primero, hay un aspecto que creo yo que es muy importante, hay que educar para y en la incertidumbre. Hay que estructurar un currículum que provoque constantemente a la persona a resolver problemas, que tal vez no es algo nuevo, pero que hasta ahora sí lo tenemos. Entonces debe ser una organización curricular que no esté llena de asignaturas y de contenidos, sino tenemos que tomar una decisión de cuáles son los aspectos fundamentales para poder fortalecerlos y, como decía, una parte, educar en la incertidumbre y la segunda parte, asegurarnos de desarrollar un pensamiento crítico. Las acciones que lleva a cabo la escuela en cualquiera de los lugares, ¿verdad? No solo de uno de los sectores, que apunte a desarrollar el pensamiento crítico. Eso quiere decir que al hacer esa reconsideración curricular, tendremos constantemente que ver una problemática que sea compartida y que sea o dilucidada y que sea planteada por los distintos sectores y llevando las soluciones desde luego desde sus particulares puntos de vista. Sí creo que eso se puede hacer desde la escuela preprimaria. Una vez me pregunta una maestra, pero mire, Bayardo, me dice, ¿y cómo hago yo con los niños chiquitos para el tema del desarrollo del pensamiento crítico desde chiquitos? Y por lo menos mi opinión, a ver qué dice, bienvenido, ¿verdad? Pero mi opinión, le dije, quienes menos tienen que hacer son ustedes, le dije, porque la acción que ustedes llevan a cabo con los niños ya está hecha.
¿verdad? Y le puse de ejemplo la cancioncita que era de salta mi conejito para sus orejitas. El simple hecho de que el niño haga eso y que él sienta que en ese momento es un conejo, lo está llevando a una vivencia de distintas condiciones que le permite precisamente desarrollar un montón de habilidades que están ahí presentes. Creo que es en la primaria despuesito, cuando debemos de reconsiderar y buscar readecuaciones curriculares que nos ayuden a salir del problema. Sí, gracias. Yo también creo que es importante también poner sobre la mesa la discusión de la visión de la educación que se tiene en nuestro país. Creo que cuando nosotros hablamos de todo este tema de hacer readecuaciones, de modificar el currículo, todo eso es sumamente importante y lo que usted mencionaba también, Diana, de, bueno, hacer y deshacer y plantearse tantos escenarios, creo que eso es básico y tenemos que estar acostumbrados a hacerlo regularmente, ¿verdad? Nunca habíamos estado enfrentados a un cambio tan drástico como ahora. Y la educación regularmente en nuestro país es vista tristemente como los malos de la historia, ¿verdad? Los malos del cuento. Y yo siempre me gusta poner esta comparación, ¿verdad? Que dependiendo quién cuenta la historia, si el lobo feroz o la caperucita, es la versión de la historia que nosotros vamos a tener. Entonces, a veces los educadores somos muy tímidos en cuanto a contar la versión de la historia de todo lo que estamos haciendo y los desafíos que estamos pasando. No en el sentido de, ay, ya vienen ellos a quejarse y que pobrecitos, no en el sentido de víctimas, pero sí en el sentido de poner sobre la mesa la realidad que estamos viviendo los educadores en esta situación. Cuando logramos nosotros poner eso a la vista de las personas y sobre todo de nuestra comunidad, los padres de familia deben ser los mejores aliados que nosotros tengamos cerca para poder hacer frente a estos cambios y entender que vamos a tener muchos escenarios y que los vamos a probablemente tener que ir cambiando en el camino y que eso está bien, ¿verdad? No hemos estado acostumbrados a eso porque regularmente, yo les decía, nuestra vida en los colegios es muy cíclica, ¿verdad? Sabemos que empezamos en tal mes, terminamos en el otro, cuando entregamos notas, todo lo tenemos súper bien planificado en tiempos y este desafío nos ha movido a hacer las cosas distinto, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que trasladarlo también a la comunidad, a los padres de familia, a los alumnos que también comprendan que está bien eso, no quiere decir que esa sea la única receta como lo hacíamos el año pasado, por ejemplo. Hay otras formas de hacer las cosas bien y estoy segurísima que lo vamos a lograr, ¿verdad? Pero sí necesitamos trabajar mucho en el estado mental primero de nuestra comunidad y luego pues irla ampliando un poco, ¿verdad? Ampliándola a todos los demás sectores del país y que, bueno, idealmente, ¿verdad? Yo sueño con que como que viviéramos en un país donde la educación es lo más importante de una sociedad, ¿verdad? Si nosotros logramos tener buena educación a todo nivel, vamos a lograr tener mejores resultados en todo, ¿verdad? Un buen nivel de responsabilidad, de autoconciencia de lo que estamos viviendo, pero todo empieza desde... Y yo totalmente fan de la educación preescolar, desde un niño preescolar, ¿verdad? No podemos menospreciar que un niño porque tiene 2, 3 años no va a poder ser independiente, responsable, ¿verdad? Tener estos pensamientos críticos y arrancar desde ahí, ¿verdad? Y que de ahí vayamos nosotros ampliando nuestro círculo, considero que es bien, bien importante. Yo quizás solo quería señalar lo siguiente. En primer lugar, nuestro currículum ya lleva aproximadamente 30 años, en el sentido de que empezamos 10 años tarde, lleva 20 años el currículo. Los colegios privados llevan su propio currículo. Y digamos que nosotros tenemos una escuela para pobres y no puede seguir eso en el país. Yo pienso, como señalaba Bayardo, de que las escuelas le debemos devolver la alegría que significa el aprendizaje. Y pensamiento crítico no solo es preparar buenos trabajadores, que si bien es cierto que también es fundamental para el sistema educativo preparar trabajadores, pero un niño enseñándoles de pequeño a cuando va a ser adulto y someterlo solo a evaluaciones de lo que es un lenguaje técnico, porque los muchachos cuando llegan a la universidad la queja constante es que no pueden escribir, que no comprenden lo que leen, más
digamos, exámenes en matemática exclusivamente, que sabemos que los colegios ensayan esas pruebas para poder salir bien, no puede ser. El aprendizaje tiene que estar orientado hacia aspectos básicos de la vida. Hemos olvidado la felicidad, hemos olvidado la solidaridad que ustedes estaban señalando, hemos olvidado a condiciones humanas de ver en el otro a alguien que es fundamental en mi vida. Ahora extrañamos dar un abrazo, como decía Bayardo, ahora extrañamos muchas cosas, pero sinceramente yo más extraño esa educación que ha perdido lo esencial del ser humano. Ahora todo es una carrera, todo es una locura, todo es algo de que tenemos que cumplir contenidos. Pero ¿qué es lo básico en la formación del ser humano? ¿Acaso estamos formando gente cada vez mejor preparada para desempeñar un puesto de trabajo o estamos preparando también gente con mejores posibilidades de convivir con el resto? ¿Podemos construir democracia realmente? Es eso lo que está en juego. Lo que está en juego en el país en la actualidad es que hay cantidad de niños, yo me atrevería a decir el 75% de niños que no tiene acceso a internet, que no tiene computadores, que no tiene posibilidades de teléfono, ¿y qué educación le vamos a dar? Ese es un problema de Estado fundamental que todos debemos de estar comprometidos. Y las readecuaciones curriculares son esenciales, pero bajo una perspectiva diferente. No todo lo determina el mercado. No todo lo establece solo tener un puesto de trabajo. Hay otras cuestiones que son esenciales y también es esencial devolverle la alegría a las escuelas. ¿Algún otro comentario? Qué lindo. Aprovecho. Un par de cositas a ustedes. De verdad, yo sigo insistiendo en algo bien puntual. Nuestro país es tan diverso. Nuestro país es tan, básicamente, con una cantidad de situaciones que nos ponen no en ventajas y en desventajas, simple y sencillamente las situaciones así están marcadas. Y desde el sistema educativo como tal, sí está el CNB, y el doctor lo decía, ya tiene bastante tiempo. Habrá que ver realmente hasta dónde se ha podido realmente evaluarlo y los resultados que se tienen. Pero mientras pasa todo esto, yo creería que lo importante es seleccionar realmente dentro de este CNB, bajo la creatividad de los docentes, con la supervisión de la educación y con el apoyo de direcciones departamentales, seleccionar y ver bien realmente cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar, priorizándolas, que busquen justamente ese gran fin que está planteado desde hace muchos años en la vida del ser humano, desde el punto de vista de la lógica y en la antropología filosófica, que dice que lo que el ser humano busca toda la vida es la felicidad, el amor, ¿verdad? Y creo que viéndolo desde ese punto de vista, hay que priorizar en el currículum realmente cuáles son las competencias que apuntan. Y totalmente de acuerdo con los demás compañeros expositores, hay que devolver esa felicidad para que verdaderamente la educación le interese a los niños, y que al final de cuentas no se convierta como que el que tiene el título y aunque no sepa nada, pues es el dueño del trabajo. Creería yo que no sería esa como que la visión, sino que las dos cosas estén de la mano. Entonces, concluyo, la priorización de las competencias que realmente apuntan a buscar la felicidad, la formación, y que cuando este niño de la preprimaria vaya a la primaria, vaya con el mismo entusiasmo, pase a la media con el mismo entusiasmo, aspire a la universidad y llegue a una institución a laborar, siga con ese mismo entusiasmo. Así es que yo me quedo por ahí en la priorización de las competencias en el CNB, porque mientras se formula uno nuevo, se evalúa el que está, creería que nos llevaría un largo tiempo. Entonces, dejarle al maestro esa posibilidad con su creatividad, ahí seleccionando un poquito más de la libertad para poder hacer su trabajo en función del beneficio de los estudiantes.
Muchas gracias, licenciado González. Yo quisiera que siguiéramos, pero sinceramente en aras del tiempo, creo que lo vamos a dejar aquí. Ha sido una riqueza de charla. Sinceramente, no se ha sentido la hora y cuarto que hemos pasado. Quiero también darles las gracias que nos estuvieron compartiendo y viendo con nosotros desde Oaxaca, México. Desde El Salvador, Puerto Barrios, Baja Verapaz, hemos recibido varios comentarios y felicitaciones a todos los panelistas. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir su experiencia, sobre todo compartir sus esperanzas y sus anhelos, que los compartimos todos en un momento. Así es que estamos siempre nosotros como la comunidad educativa GT y la Comisión Intersectorial de Educación de CONCYT a sus órdenes, siempre listos para apoyarlos en lo que ustedes necesitan. Les damos los más sinceros agradecimientos por su tiempo. También a nuestros participantes fieles que nos han estado siguiendo los 10 webinars. Estamos siempre acá pendientes y entregados al 100% de la educación de Guatemala. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Una buena noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Judita. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, María. Dios, Jovita. Dios, Jovita. Gracias. Adiós, feliz noche. Judita. Adiós, adiós. Dios Flor, Dios José, Dios Dayo. Feliz noche, muchas gracias. Don José, nos vemos. Hasta luego. Dios Gallardo, gracias por Nos todo. vemos. Oscar, gracias por el apoyo. A la Me da orden. mucho gusto haber Pronto, compartido nos con vemos. ustedes. Gracias, que estén bien. Mucho Todo gusto. bien. Cualquier cosa a las órdenes, aquí estamos. Muchas gracias. Felicitaciones. Un abrazo. Gracias, gracias. Qué alegre verlo, Oscar. Hoy Flor. Flor, Gusto. sí, Gusto. estamos a las órdenes. ¿Qué Ahí pasó? estoy. Vas y venís, y vas y venís. Felicitaciones, me encantó. Salió muy lindo, ¿verdad? Creo que Sí, salió. sí. Muy organizado. Sí, qué bueno que salió. No te oímos, Jovita. Superó las expectativas. Muchas gracias. Qué bueno. Sí. Excelente conductora. 1000 puntos. Gracias, Muy Jovita. buena participación, sí. Muchas gracias. Muy Feliz bonito. noche para todos. Que descansen, chicas. Adiós, Pórtense adiós. bien. Sí, adiós, adiós. Nos vemos el Gracias. lunes. Dios José, ahí me cuentas cómo te va con aquello. Yo te cuento, sí, mañana temprano lo tengo. Ah, pues. Está bueno. Gracias. Dios Álvaro o María, no sé quién es. A Álvaro se le cayó la señal. Solo quiero ver que Marita pueda desconectar la reunión. María. Ahí estuvo lindo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, me gustaría que nos quedáramos con la grabación esa. No nos hemos quedado con ninguna. Me gustaría tenerla. Se las vamos a pedir a aquellos. Sí, me gustó mucho. Cada uno participó muy bien en su cosa. Me gustó mucho. Sí, con enfoques muy bien hechos. Sí. Marita, puchica, Marita no está, tú y es la única que puede desconectar todo. Y si le hablamos a Álvaro. Ya le escribí. Voy a probar, es que no me deja. A mí no me deja cerrarla. Pero tú eres anfitrión, ¿no? No, voy a ver si encuentro dónde. Ya están preguntando por el siguiente ciclo. Vamos a dejar descansar una semana. Sí, palabra. Fíjate que a mí solo me marca salir, no me da la oportunidad de terminar la reunión. Sí, yo también, leave meeting es lo único, es poder salir.
pero no somos anfitriones, participants. Todavía hay 41 personas ahí. Aquí. Sí, Ajá. El host es Isaac, ¿sí? sí. Y tú eres co-host y yo también, pero no podemos cerrarlo. No. Jolly Toledo. Entonces, ¿qué hacemos? Llamo a Álvaro por teléfono. No, o sea, es que ella me contestó y me dijo que probáramos nosotros, pero le digo que no podemos. Ok. Tan lindo Vallardo. Y el Nayo ya quería opinar. Ya lo tuve que controlar ahí un poquito, mi muchachito. Ay, no. Fíjate que Marita como que dejó abierto. Y se fue. Sí. Quiero ver una cosa. Ahí está Álvaro. Ahí viene Álvaro. Hola, Alvarito. Chicos, creo que sí puedo Bueno. cerrar, vamos a ver, porque sí está todo, pero no, ya que le quedó. No. Yo creo que vos estás como coanfitrión también. Igual que Tratame nosotros. vamos a ver si. No, yo estoy simple, tratame de nombrar vos así podés, o tú, Diana, si me pueden nombrar como anfitrión. Déjame ver. Álvaro, Moore. No. No puedo, no me deja. Me deja prohibirte algunas cosas, pero... Y ponete en hold o remover, quitarte. Sí. Dame igual como hablo con Diana, con... Sí, porque ya le pusimos mensajes aquí, y le hablamos y no. Sí, host. Qué raro. Ya me duele la cabeza por esa cosa. Y si nos salimos todos, Álvaro, se queda conectado. Sí, hazme por favor. ¿Nos salimos? Se va a quedar grabando, pero probemos a ver si se apaga. Bueno. Bueno, gracias por todo, pues. Feliz noche. Álvaro, buenas noches. Gracias, muchas buenas noches. Adiós. Mañana a las 11. Sí. Sí, pero no han mandado la convocatoria. Ahí la mando yo un momentito, solo miro cómo desconecto esto. No tengas pena, no es reclamo. 11 o a las 3. A las 3, ¿verdad? No me acuerdo. Se va a quedar grabando, pero bueno, probemos a ver si se apaga. Bueno, quiero a las 2 horas puedo, no hay pena, Álvaro, tú mándalo. No Ok, me acuerdo. gracias, Diana, muy amable, pase buenas noches. Dios, pues. Manuelín.